Hola, ¿qué tal? Soy Mara Lesbegueris. Hola, mi nombre es Candelaria Santillán. Bueno, estamos acá para poder conversar con ustedes. En principio queríamos agradecerles al Centro Crianza esta invitación, a esta posibilidad de conversar en este Congreso Internacional Virtual. Para nosotros es un desafío poder eh, conversar sobre esta situación tan compleja que estamos viviendo, al tiempo de poder hacerlo a través de este medio. Elegí poder hacer esta conversación con Candelaria, que es compañera, amiga de la Asociación Civil Uniendo la Psicomotricidad y las Artes, una asociación a la cual pertenezco y en la cual venimos trabajando en distintos proyectos de investigación y acción. AUPAS es la asociación, y para mí, bueno, es una alegría poder estar conversando en este momento con ella bueno, para poder elucidar algunas cuestiones en las cuales estamos sumergidos y en las cuales estamos tratando de comprender esta compleja realidad. Sí, así es. También agradecida por la invitación de Centro Crianza y de Mara, colega psicomotricista, y bueno, también por este medio virtual, que es un poco la temática de lo que vamos a charlar y conversar respecto al trabajo que hizo Mara sobre corporización y descorporización en tiempos de pandemia. Bueno, para empezar, por ahí creo que sería bueno que ubiquemos un poco de qué cuerpo hablamos desde la psicomotricidad y de esta crisis de lo corporal que estamos viviendo con nuestras corporeidades en confinamiento. Así que Mara, si querés como un poco esbozar esto, nuestra mirada del cuerpo, creo que está bueno para comenzar. Bueno, sí, en principio situar que cuando digamos, estoy hablando desde una perspectiva psicomotriz, enlazada con una perspectiva de género, mi formación es, yo soy profe de educación física, psicomotricista, y estoy maestrando en antropología social. Es decir, que mi perspectiva de análisis o mis estudios tratan de vincular, digamos, cómo se enlaza todo lo que tiene que ver con la construcción de los cuerpos, pero cómo también se van armando, digamos, estos cuerpos a partir de las relaciones sociales en las cuales están inscritos. Entonces, una de las cuestiones que, digamos, para esto tenemos que poder resituar es la diferencia entre lo que sería el cuerpo biológico, el cuerpo orgánico, y lo que es el cuerpo social, el cuerpo de la interacción, el cuerpo de la expresión, el cuerpo del aprendizaje, el cuerpo que se construye a partir de la relación particularizada con otros que encarnan de alguna manera la sociedad y la cultura misma. Cuando hablamos desde la psicomotricidad del cuerpo en construcción, hablamos de esta posibilidad de ir construyendo lo que es el campo de las manifestaciones corporales. Es decir, que es a partir de las manifestaciones corporales, es decir, de la mirada, de la escucha, de la actitud postural, del contacto, de la gestualidad expresiva, de las maneras que tenemos de accionar, de construir nuestras praxis, nuestras habilidades, y que podemos decir que el cuerpo cobra existencia, como diría Daniel Kahneman. Entonces, en este momento tan particular que estamos atravesando, volver a preguntarnos sobre este cuerpo de la relación me parece que es, digamos, interesante para poder observar estas nuevas modalidades que está teniendo el cuerpo, que en este momento es el que sin duda está en confinamiento. Sí, totalmente. Y son nuestros cuerpos los que están confinados, aislados preventivamente y surgen como urgencias y prioridades que se ponen de manifiesto en esta situación y que vos vas como en tu trabajo pudiendo ir armando paradojas respecto a esto. Y en las transformaciones del cuidado del cuerpo que en esta situación estamos viviendo. Te voy a pedir que nos cuentes un poco también a qué nos referimos con cuidado del cuerpo y qué transformaciones están sucediendo en este momento. Sí.
Cuando nos referimos al cuidado del cuerpo, entonces tenemos que tratar de poder pensar en un cuidado del cuerpo de una manera más ampliada que una mirada que se reduzca únicamente a una dimensión sanitarista o a una dimensión que tenga en cuenta únicamente al cuerpo biológico, ¿no? Tan necesaria, con tanta prioridad que esto amerita, no es que no tiene que darse, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que el cuerpo digamos, está en este momento en una de estas urgencias y prioridades, no solo en la medida de porque corre riesgo nuestra vida y porque es, digamos, nuestro instrumento al cual podemos entrar en contacto y entrar en contagio a partir de él, sino porque el cuerpo necesita ser cuidado, porque es a través de él que se dan todas las tareas vinculadas a la reproducción de la vida. Y en este sentido, decimos que tenemos que estar pensando en una dimensión ampliada del cuidado, gracias a todos los que vienen como trabajando los movimientos feministas y los movimientos sociales, venimos como advirtiendo esto de dar lugar dar lugar y dar valor a estas tareas de reproducción de la vida, que son en alguna medida las que sostienen gran parte del trabajo productivo de nuestra sociedad, ¿no? Y que en este momento en particular el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidado, es el que se los denomina como trabajos esenciales, ¿no? Esos trabajos que no pueden detenerse, porque si se detienen se acaba la vida. Dentro de lo que son estas tareas de cuidado, podríamos decir el cuidado de adultos mayores, el cuidado que hacen los médicos, el cuidado vinculado a la alimentación, el cuidado de la tierra. Dentro de todos estos tipos de cuidado también están los trabajos y las tareas de crianza, ¿no? Que es a lo que vamos como a centrarnos en particular en esta conversación. Pero bueno, también tendríamos que pensar en una dimensión ampliada de estos trabajos esenciales, que han sido de alguna manera, no solo hay que decir que son esenciales, sino que también han sido invisibilizados y que han sido también precarizados en el sistema capitalista. Sí, la pandemia ha puesto de manifiesto realmente la importancia de estos trabajos siempre invisibilizados y precarizados, y, y en particular en las crianzas, porque ahora todo también sucede en el espacio doméstico, como tenemos que quedarnos en nuestras casas, los que tenemos casas, en la crianza en particular, hay podemos adentrarnos también en el uso intensivo de las pantallas en estos momentos, en los hogares, donde, bueno, están tomando un protagonismo inesperado, insospechado de comunicación con los otros, que es una batalla que ya veníamos librando de antes, ¿no? El uso intensivo de las pantallas, pero que ahora realmente se recrudece, digamos, esta situación. Y bueno, ¿qué nos podés decir? O sea, ¿qué pensás de los usos, espacios y tiempos de pantallas en las crianzas? Sí, como vos decías, que me parece interesante retomar esta idea de que todo lo que en este momento se sucede venía de alguna manera sucediéndose, ¿no? Es decir, que la pandemia lo que hace es espectacularizar, digamos, algunos procesos que ya venían sucediéndose. Eh, en un libro escrito en el 2012, Daniel Calmés escribe sobre esta idea del fugas, el fin del cuerpo en el comienzo del milenio, donde él advierte algo de este uso intensivo de las pantallas que ella venía produciendo en los niños algunos procesos de descorporización. Es decir que, digamos, los feminismos también venían advirtiendo esta crisis del sistema de la vida que en la pandemia como que se espectaculariza. Es decir, que hay muchos procesos que ya se venían advirtiendo, que ya se venían dando, que en este contexto toman una dimensión especial. Entonces, digamos, si bien esto venía dándose de esta manera, en lo que tenemos que pensar que esta situación de pandemia es una situación extraordinaria, que la tenemos que poder analizar con otras, incluso herramientas conceptuales a otras épocas y a otros contextos, ¿sí? No podemos utilizar los mismos esquemas con los que veníamos como pensando esta situación. Por eso mi idea es no tratar de juzgar lo que está sucediendo con el uso de las pantallas, sino tratar de pensar en estas paradojas que se instalan
en relación, o plantearlo en términos paradojales, ¿sí? Para pensar que en este uso intensivo y masivo de las pantallas conviven varias ideas y hasta posiciones contrapuestas en el mismo proceso que estamos llevando a cabo de corporización y de descorporización, ¿no? Cuando hablo de corporización me refiero a aquello que de alguna manera sigue constituyéndonos subjetivamente, aquello que nos permite seguir expresándonos, aquello que nos permite seguir en comunicación, aquello que nos permite de alguna manera seguir aprendiendo, ¿no? El cuerpo es el primer vehículo del aprendizaje con el que contamos. Cuando hablo de descorporización me refiero a esos procesos en los cuales cada vez estamos con menos posibilidades de comunicarnos, con menos posibilidades de expresarnos, con menos posibilidades de armar acciones concretas con el cuerpo, ¿sí? Y entonces eso va produciendo procesos de descorporización en cada uno de nosotros. Y por lo tanto, este cuerpo subjetivo también se va mecanizando, se va robotizando de alguna manera las relaciones. Cuando hablábamos de las relaciones y las tareas de crianza, decíamos que son esas tareas esenciales que dan sostenimiento a la vida corporal. Y una de las cosas que sucede, digamos, que tenemos como que poder plantear, es que la tecnocrianza en los primeros años de vida no puede sucederse, ¿no? Necesita de una apuesta concreta y efectiva del cuerpo. Y entonces, y si eso sucede mediante una pantalla, sabemos que produce efectos de descorporización en los niños pequeños. Entonces esto es todo un tema paradojal, cómo acompañar la constitución subjetiva y la construcción de los cuerpos desde lugares subjetivantes, desde lugares de corporización. Entonces, sí. Sí. Un tema complicado también en estos momentos donde los niños han perdido como la conexión con sus pares, con los docentes, con otros, digamos, núcleos de referencia extrafamiliares, que eran otros adultos que ponían el cuerpo y ahora todo esto queda dentro de los hogares y con las pantallas como único medio de conectarnos con el exterior, digamos. Y esto un poco, sí, se vuelve, sí, se intensifica todo lo que sucede en esta virtualización de las relaciones, de alguna manera, y, y bueno, y se da estas paradojas de corporización, descorporización. Si querés nos adentramos en la primera que vas contando, que es algo de la comunicación y el aislamiento, ¿no? Sí. Que es una de las paradojas una primera paradoja la podríamos situar en relación a esto, ¿no? ¿Qué cosas con la pantalla nos aíslan y qué cosas con la pantalla nos permiten la comunicación con el afuera, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que venimos como observando, digamos, en la crianza misma y en las prácticas, digamos, cotidianas, es que la pantalla que antes tratábamos como adultos de regular, de ir viendo cómo les ofrecíamos a los niños esta posibilidad de uso, porque sabíamos que tenía como hasta un carácter más adictivo, que tiende a usarse de manera desmedida. Ahora les decimos que lo tienen que usar porque es la única manera que tienen de poder comunicarse con el exterior, con los amigos, la única manera de seguir llevando a cabo los procesos de aprendizaje. Y entonces es una herramienta que nos está permitiendo esta comunicación con el afuera. Siempre con esta, digamos, pregunta en relación a este uso desmedido de la pantalla que puede producir a nivel corporal algunas cosas. Esa es la primera paradoja, ¿no? Esa pantalla que de algún modo me aísla de la relación concreta con el cuerpo es la que me permite esta comunicación virtual y la posibilidad de seguir relacionándome y aprendiendo. Y esta también se enlaza con otra paradoja que planteas, que es de la democratización y la desigualdad, porque tampoco, bueno, hay diferentes accesos a estas pantallas, no solo por lo material, sino por algo que se necesita para poder usar estos dispositivos y poder relacionarnos a través de estas pantallas. Y entonces ahí te quería preguntar qué habilidades y saberes son necesarios para comunicarnos por este medio y si todos pueden realmente hacerlo. Otra vez, como decía Carne, es esta paradoja entre democratización, que el uso de la pantalla tiende
a ilusionarnos que todos podemos, ¿sí?, comunicarnos por este medio y que todos podríamos llegar a alcanzar esta situación. Y otra es la convivencia que existe con la desigualdad social, ¿sí?, y la desigualdad también en relación a la diversidad funcional, porque lo que tenemos que pensar es que, digamos, esto se enlaza, digamos, a poder pensar que no todas las niñas y las niñas pueden estar frente a una pantalla, ¿no? No solo porque no tienen materialmente la pantalla, ¿no? No tienen computadores y acceso a internet, sino porque para poder estar frente a una pantalla y comprender lo que es la virtualización, algo de la corporización tiene que estar constituido. Es decir, para poder entender la alteridad, como es en este caso una pantalla, es un otro que está enfrente mío, algo de esta idea de que esto es un otro, ¿sí?, tiene que estar constituido en relación a poder entender y poder disponer mi cuerpo a esta relación. Si no, eso puede ser vivido como una instancia amenazante o incluso invasiva, ¿sí?, hacia algunas niñas en particular. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo jugar frente a una pantalla, mirar, ¿sí?, una película frente a una pantalla, o intentar estar en una clase de Zoom o en una Google Classroom, ¿no?, que requiere de habilidades y destrezas diferentes cada una de estas propuestas, ¿no? Y entonces también ahí tenemos que pensar que las tecnologías son dispositivos electrónicos, pero también dispositivos semióticos, ¿sí?, y dispositivos sociales. Entonces, cada una de estas maneras particulares de relacionarnos van a implicar para cada niña en particular disponer de ciertas habilidades para poder estar en esa comunidad discursiva que impone, por ejemplo, un Zoom, ¿sí?, y que esto requiere saber cuándo participar, de qué modo, cuándo hacer silencio, a quién escuchar, a quién mirar, ¿sí? Una de las novedades que tenemos en relación a este uso del Zoom, por ejemplo, es que en la pantalla misma, ¿sí?, hay como una vuelta de nuestra imagen, ¿sí? No es que solo miramos al otro, sino que nos estamos monitoreando todo el tiempo en relación a la imagen. Y esto exige, digamos, mucho para la subjetividad de uno, y lo que hace es como una vuelta a la narcisización, ¿no? Estamos todo el tiempo con un espejo que nos está mirando, ¿no? Esto es de un gran agotamiento también psíquico, estar todo el tiempo mirándonos frente a una pantalla. Nos exige, digamos, estar en cierta postura y en cierta impostura para el otro todo el tiempo. Ya veníamos viendo esta tendencia selfie que ya venía, ¿sí?, dándose, y más inclusive esta tendencia se jugaba con, o por lo menos en nuestra cultura y en nuestra sociedad y en esta clase media urbana, en las niñas, ¿no?, donde veíamos un uso intensivo de esta tendencia selfie, donde hay una necesidad de fotografiarse, de verse, de proyectarse en la mirada del otro, ¿no? Posar, exactamente, con el riesgo subyacente de cosificación, de hipersexualización del cuerpo, ¿no?, y demás que ya veníamos señalando como en otros momentos. Entonces, no todos pueden estar enfrente de una pantalla porque no todos tienen las habilidades y las destrezas para poder hacerlo. A mi juicio hubo una cuestión muy apresurada para creer que todos podían estar frente a una pantalla. Y después nos encontramos que hay niñas que no quieren estar, ¿no? Y que cuando viene el Zoom o el Google Classroom dicen, otra vez, no quiero. Mis pacientes hacen un gran esfuerzo para poder estar frente a una pantalla en diálogo e interacción. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que no todos tienen el campo de la escucha constituida, que no todos tienen el campo de la mirada abierta para este tipo de relación, que no todos tienen armado lo que es la actitud postural, que es lo que nos permite estar de alguna manera a la espera y de alguna manera también con el cuerpo fijo y concentrado. La atención es diferente en una clase de Google Classroom donde tengo que estar en diálogo, donde tengo que esperar a que las palabras se sucedan. Recordemos que la imagen visual es sintética y la imagen acústica y lo que sucede en una conversación es diferente, porque las palabras tienen que sucederse para poder ser configuradas en sentidos. Entonces, bueno, requiere de habilidades y destrezas diferentes, pero podemos decir que un mínimo de corporeidad tenemos que tener para poder estar en diálogo con el otro y también en diálogo con una pantalla.
Sí, acá empezaste a introducir algo de lo temporal, ¿no? Que en el uso intensivo hay una continuidad y un tiempo más prolongado frente a las pantallas, y es una de las paradojas que planteas, el tema de la continuidad, descontinuidad, asociándolo a los procesos de corporización, descorporización. ¿Querés contarnos un poco cómo esta relación Sí, entre las dos claro. paradojas? Una de las cuestiones que la pantalla misma o la imagen visual, digamos, ¿no? Porque podríamos decir que hay muchas imágenes, las imágenes táctiles, olfativas, auditivas, la imagen visual, que es la que da predominio en este tipo de relación con las pantallas, lo que produce es una tendencia, dice Calmés, a la continuidad. Y lo que hace esta continuidad es producir a la vez aceleración. Eh, entonces, en la aceleración, muchos procesos de la corporización se van perdiendo, como por ejemplo el registro interoceptivo, el registro propioceptivo, perdemos la noción de si tenemos hambre, si tenemos sueño, si estamos con dolores musculares, si estamos incómodos posturalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la aceleración misma que propone el uso de la pantalla, lo que se va perdiendo es el registro, ¿sí? Y la escucha hacia el propio cuerpo de alguna manera. Para poder armar algo de esto se necesita cierta discontinuidad, ¿sí? Y ciertas maneras de poder armar ciertas pausas, porque el cuerpo se arma en base no a continuidades de pantalla, sino de continuidades de otro estilo, ¿sí? o de otra índole. Y requiere para la corporización, o requerimos todos para la corporización, de ciertas discontinuidades, de pausas en el hacer, que nos permiten de alguna manera, ¿sí? Entrar en ritmos, entrar en otras como por ejemplo para la mirada, para la escucha. Lo que predomina en la relación con la pantalla en continuidad es lo visual, pero no la mirada. La mirada, dice Calmens, necesita el parpadeo. ¿Sí? La mirada se instituye entre lo visible y lo no visible. Si es muy visible todo, dejo de mirar. Hay un predominio de lo visual. Lo escucha sucede lo mismo. Cuanto más audible todo, menos se escucha, ¿sí? Uno, porque la escucha requiere de filtros, de decodificaciones, de otro tipo de pausas, incluso para poder procesar la información que uno recibe. ¿No? En todo lo que tiene que ver con el uso de las pantallas hay un predominio de lo digital, pero no hay un predominio del uso de la acción de las manos. Lo digital pasa rápido, puedo con un roce, ¿sí? de la pantalla pasarlo. En cambio, el uso de las manos de acción, en la acción necesitan de otra puesta del cuerpo, ¿no? Necesitan de que las manos puedan apretar, que puedan abrirse, que puedan cerrarse, que puedan, ¿sí? Hacer un uso más palmar, ¿no? Dice Daniel cuando analiza los procesos de corporización. Una tendencia, él registra de los procesos de viso digitales a lo viso palmar que se va perdiendo, digamos, con el uso de las pantallas. Por eso muchas niñas van perdiendo habilidades también con las manos en relación a poder, por ejemplo, atarse los cordones o hacer cosas que se necesitan de las manos en su conjunto, no de un solo dedo o de los dedos de manera individual. Entonces, la discontinuidad para los procesos de corporización son necesarios. El riesgo es ese, que estemos Sí. tanto en continuidad que vayamos perdiendo habilidades, destrezas y haya más predominio de reacciones que de acciones. Sí, algo también que apuntabas de la discontinuidad es la posibilidad de instalar prácticas de demora en esto de las pausas, de los pasajes. ¿Cómo sería un poco eso para contrarrestar este tiempo de continuidad y de hipermovilidad también, ¿no? Que genera como una aceleración interna a pesar de estar en quietud, ¿no? Frente a las pantallas, como una contradicción también en esto entre inmovilidad e hipermovilidad. Sí, ahí tenemos que pensar en la dimensión temporal, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, estar frente a una pantalla una hora que estar 4 horas seguidas. Y no es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 6 o una adolescente de 16, 17 años. Entonces, la verdad que hay que pensarlo, digamos, situadamente, pero la tendencia es a pensar que en algún momento tenemos que producir discontinuidad,
esta práctica de demora tendría que ver con las discontinuidades, tendría que ver con parpadear largo, cerrar los ojos, poder utilizar otros canales sensoriales y perceptivos, porque si no estamos únicamente con esta tendencia visual a poder conectarnos. Y la verdad que sí se van perdiendo otros registros. En la pantalla, dice Daniel, miramos corto, pero cuando tenemos que mirar por la ventana o cuando tenemos que salir a la calle y mirar en el campo, la mirada se proyecta, se extiende, ¿sí? Eso que la mirada puede hacer, que es extenderse en el espacio de acción, con la mirada se acorta mucho, ¿no? Y si estamos únicamente mirando corto, con el tiempo, incluso hasta las cuestiones más orgánicas se ven afectadas, vinculadas a la visión. Bueno, haciendo un breve resumen de la continuidad y la discontinuidad, podemos ubicar entonces en la continuidad, se produce esta atenuación de las manifestaciones corporales y de lo lúdico corporal. El cuerpo está fijo en una misma posición y postura, pero inmerso en una aceleración de imágenes cambiantes, renovables, ¿no? Como una sobreestimulación que van generando un empobrecimiento de los registros del propio cuerpo y que llevan a la descorporización, sería, ¿no? Esta continuidad. En la discontinuidad se ponen en juego las voces, las miradas, la escucha, la posibilidad de armar relatos y conversaciones, porque hay un ida y vuelta, ¿no? También algo que dejamos de tener en cuenta el otro, solo hay no hay feedback, digamos, sino, ¿no? Con estas prácticas de demora de pasajes, de pausas, de secuencias de acciones, de ritmos propios, que es un poco lo que se empieza a perder porque se homogeneiza todo, también en cómo nos plantean los contenidos, ¿no? Lo que se nos vende por las pantallas y en lo que visitamos y consumimos de las pantallas, digamos, ¿no? Y inevitablemente nos introduce en este mundo virtual que sin ser material y tangible, decías en tu escrito, no deja de ser real, o como decís, otra realidad posible, digamos, se arma, ¿no? En este estar, y ahí se arma la paradoja de lo actual y de lo virtual, ¿no? De lo que planteabas. No sé si querés que entremos en eso. Se tiende a pensar de manera dicotómica lo real con lo virtual, ¿no? Y entonces lo que en esta situación planteo es que la paradoja no se da con si es real o virtual, sino se da en la cuestión actual virtual, ¿sí? Porque lo virtual es una realidad, ¿no? Una realidad que tiene las características virtuales, ¿no? Y que lo que no tiene es la materialidad concreta del cuerpo, no contactamos de manera directa. Lo que se sucede son los sensorios están en mediación, ¿no? Estamos todo el tiempo con una pantalla que mediatiza de alguna manera la relación corporal directa con el otro. No percibimos su aroma, no podemos tocarlo, no podemos, ¿sí?, sentir las vibraciones de su cuerpo, no podemos, ¿sí?, en ese sentido. Algunos esbozos de la corporeidad sí podemos recibir, quizás la tonalidad de una voz, quizás una mirada, quizás alguna fuga, ¿sí?, donde podemos encontrar algo de la corporeidad, pero la verdad que hay muchos registros del propio cuerpo, de la experiencia empírica concreta, que se van perdiendo a través de esta mediación con las pantallas. Y vivimos en un mundo hipermediatizado por pantallas, ¿no? Cada vez más. Vemos a través de vidrios, a través de anteojos, a través de espejos, a través de pantallas, ¿no? Y esto produce nuevas maneras de percepción a la vez y de relación con el otro. Bueno, acá te quiero preguntar de algo que realmente es un gran desafío ahora, que es esta paradoja de la clínica corporal, la clínica virtual, ¿no? Ahora en estos tiempos de confinamiento, ¿qué venís escuchando de tus pacientes, de los niños, de lo que va sucediendo? ¿Y qué se puede y qué no se puede de esta clínica corporal que es la nuestra desde la virtualidad? Sí. Lo que siento es que vamos tratando y vamos de
de generar cercanía afectiva con nuestros pacientes, de seguir sosteniendo de este modo las confidenciales, pero para la clínica corporal, esta situación en particular de virtualización de la pantalla es, digamos, muy complejo de poder llevado a cabo, porque hay cuestiones que necesitan de la experiencia concreta del cuerpo para poder constituirse y para poder armarse. Quizás aquellos niños que ya tienen armados en su proceso de corporización campo de escucha, campo de mirada, posibilidad de abstracción, posibilidad de constituir algo del campo de lo lúdico, es más sencilla la relación con la pantalla y la posibilidad de establecer incluso juegos y maneras de estar en relación. Pero como volvíamos a decir, no todos pueden estar frente a una pantalla, y entonces ahí el cuerpo, digamos, vemos la necesidad de esas experiencias concretas del cuerpo. Entonces son los otros los que tienen que sostener dentro de la casa la posibilidad de que un niño pueda estar frente a la pantalla. Y no siempre están con la disponibilidad para poder hacerlo y para poder acompañar y sostener a los niños que están en tratamiento. También tenemos que tener en cuenta que las familias están en procesos de estrés, de agotamiento y también de temor. Y esto que están viviendo los adultos responsables de la crianza, los cuidadores primarios, se transmite también a las niñas de manera incluso corporal, ¿sí? Por más que tratemos de preservarlos de información y de ir diciéndoles de a poco, o cómo cada familia reinterpreta que tiene que poder transmitir las informaciones referidas al coronavirus y a la pandemia, sentimos que los niños están con mucho temor. Es más, lo que sentimos en las últimas semanas es que hasta a muchos niños les da temor salir a la calle, ¿no? Entonces lo que estamos trabajando es cómo acompañarlos para poder salir a la calle y para que puedan reinterpretar esta situación de una manera no tan amenazante, porque para ellos es volver a ver el rostro del otro, para algunos con un barbijo, es algo que tienen que poder constituir y reinterpretar, digamos. Cómo entender que no tienen que tocar, como esas manos que son las manos de la exploración, que son las manos que les decimos a los niños que necesitan ensuciarse a veces para poder aprender. Bueno, ahora les decimos que tienen que lavarse, lavarse y lavarse y no tocarse. Entonces, bueno, hay todas como paradojas que se están como instalando en esta situación de cuidado, que merecen ser acompañadas para que no se instalen como constantes y para que no se instalen como amenazas, porque si se instalan como amenazas constantes, sí producen desubjetivación. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es cómo estamos transmitiendo, digamos, estas ideas a los niños. En un artículo que escribí decía que lo que escuchaba mucho era esta idea de que el coronavirus era algo como un enemigo peligroso al cual había que matar, al que había que exterminar, y eso para los niños es realmente complejo, entender esa idea de el enemigo afuera, ¿no? Si el enemigo está afuera, yo no quiero salir, me quiero quedar en mi casa, ¿no? Si hay un enemigo flotando que no tiene tangibilidad y demás, esto es difícil para comprender a un niño. Entonces, los mensajes y las maneras que tenemos que transmitirles tienen que poder ser pensadas un poco más para que no lleguen a poder ser reinterpretadas con tanta amenaza y con tanto temor, ¿no? Pero lo que veo en los niños bueno, que algunos se habitúan y pueden tomarlo, digamos, estas situaciones de cuidado y estas situaciones con hasta sorprendentemente gran habilidad, y a otros les cuesta mucho, ¿no? Veo niños que los estados de hipermovilidad se incrementaron, niños que se golpean, niños que han vuelto a rasgarse la piel y a hacerse heridas. ¿Por qué? Porque hay algo del campo de la ansiedad que no ha podido ser tramitado. Pensemos que todo lo que tiene que ver con las acciones, los juegos corporales, tramitan ansiedades, tramitan cuestiones vinculadas a las ansiedades más primarias que tenemos. Y esto es algo que está muy restringido en los niños actualmente. Entonces, si no tienen posibilidad de jugar la agresividad, esa agresividad va hacia el cuerpo directo. Entonces, a eso sí estamos sintiendo que hay niños que se están autoagrediendo, hay niños que les cuesta mucho establecer nuevas rutinas de sueño y nuevas rutinas de alimentación, entonces, o que no pueden dormirse, que no pueden relajarse. Para poder dormirse hay que estar previamente en un estado de cierta distensión,
y en estados de amenaza uno eleva el tono, uno está en defensa, en reacción tónica. Entonces esto es toda una complejidad que se está viviendo al interior de los hogares, ¿no? Y esto es lo que estamos escuchando en la clínica. Es un desafío, porque la clínica no es que no se trata de que yo me ponga creativa para el niño, sino habilitar la creatividad del otro y el deseo del otro, ¿no? Y que pueda ser jugado y que pueda ser corporizado de alguna manera. Entonces no se trata solo del recurso que pueda yo implementar, y que de hecho digo, cada vez que termino una sesión vía esta partida quedo más agotada que de una sesión de juego corporal pleno, porque trato de, por todos mis medios corporales, de ver cómo llego hacia esos niños que están del otro lado, sino porque la verdad que es un desafío cómo habilitar al otro en esta instancia de clínica, porque la clínica tiene que ver con esto, con poder escuchar y poder dar lugar para el deseo del otro y para que esto se pueda desplegar. Es un gran desafío en este momento para los psicomotricistas tratar de llevar a cabo una clínica corporal. Yo prefiero decir que estoy en acompañamiento psicomotor que haciendo una clínica corporal en este momento. Sí, de alguna manera, ¿cómo podríamos imaginarnos también nuestros cuerpos post pandemia, pensándolos desde ahora? Porque inevitablemente con todos estos desafíos que se nos plantean, también pensamos, bueno, cuando podamos empezar a salir, cuando podamos volver al consultorio, cuando los niños puedan volver al colegio, ¿no? ¿Qué crees o qué podemos imaginar, porque no sabemos mucho del todo, ¿no? La incertidumbre es mayor, pero ¿qué nos podemos imaginar de estos cuerpos post pandemia? Yo imagino que de alguna manera las escuelas se van a ir abriendo sus puertas, los consultorios también. Imagino que los protocolos sanitarios van a perdurar, ¿sí? Es decir, que probablemente tengamos que seguir con barbijos, con medidas, ¿sí? Higiénicas particulares, con distanciamiento entre los cuerpos, ¿no? Y esto va a ir generando nuevos hábitos de relación corporal entre todos, ¿no? Es decir, que vamos a ir aprendiendo nuevas maneras de relacionarnos, de expresarnos, de ir armando interacciones con los otros. En el caso de los niños, creo que tienen una permeabilidad especial para poder aprender estos hábitos, ¿no? Y poder también generar líneas de fugas e invenciones, ¿no? En relación a maneras de saludarse, maneras de poder jugar, maneras de poder estar con el otro de alguna manera. Me sigue preocupando, digamos, aquellos niños que necesitan de una puesta en cercanía del cuerpo, ¿no? Esto es lo que más me impacta o me deja en perplejidad, porque la verdad que no sé cómo esa situación se va a poder llevar a cabo. No me imagino no pudiendo contactar de manera directa cuando un niño se cae y necesita mi abrazo, por ejemplo, ¿no? No me imagino claro. Tener que tener un barbijo cuando un niño entra en estado de pánico porque no reconoce mi rostro. Me imagino que en algún momento voy a tener que sacarme el barbijo y decirle soy yo, no temas, ¿no? Entonces algunas cosas me ponen en estado de perplejidad, podría decirle, y me dejan con más dudas que certezas en la clínica. Pero bueno, ese es el camino que, digamos, tendremos que estar aprendiendo en estos tiempos. Que ir transitando todos y ir ajustando también, probando y con prudencia, pero el tema es no transmitir miedo, ¿no? Yo creo que el desafío es cómo hacemos para habilitar sin coartar la espontaneidad de los niños, de bueno, este juego de lo que siempre proponemos del cuerpo, de la exploración, de la expansión, del movimiento libre, que realmente tenemos ahora obstaculizado con distancias de seguridad, ¿no? Es todo una paradoja en sí misma. Y bueno, y hablando de imaginar de los cuerpos, también hay algo de los sueños y de lo que podemos proyectar o pensar o lo que nos gustaría, como para ir cerrando esta conversación. ¿Qué nos querés contar? Algo más que me imagino que es que
que está entre la imaginación y lo que ya estamos percibiendo, que lo que está pasando, está constituyendo algo de lo que yo denomino como el sujeto híbrido corporizado descorporizado, en el cual, digamos, ya se disolvió esa oposición corporización-descorporización, y todos, de alguna manera, tras esta pandemia, están un poco descorporizados. El desafío o el sueño va a tener que ver cómo seguir corporizándonos en esta sociedad post-pandemia. En relación a esto, me gustaría como cerrar con esta idea de poder pensar o poder imaginarnos no solo la vida, ¿sí?, que viene después de la pandemia, sino cuáles son nuestros sueños que vamos a tener después de las pandemias y nuestros proyectos post-pandemia, ¿no? Pensando que en los sueños, nuestros deseos, los inconscientes, nuestras posibilidades de imaginar otras realidades posibles, y desde el punto de vista psicomotor, en los sueños se pone a trabajar algo del campo de la actitud postural, de esa espera activa, ¿no?, en relación a el porvenir, ese gesto condensado que prepara un acto sin llegar a desplegarlo, pero que está en camino de proyección para poder ser lanzado al espacio. Entonces mi sueño es que esta actitud, este estado de actitud en el cual estemos, pueda proyectarse, pueda imaginarse en estos sueños una sociedad en la cual podamos seguir corporizándonos y en la cual podamos seguir pensando relaciones más justas, más equitativas y más libertarias para todos. En la medida que hay sueños, me parece que hay posibilidades de seguir pensando realidades más vivibles y más habitables para todos. Sí, comparto tu sueño, Mara, que así sea, que podamos seguir transformando cada uno desde su lugar, desde nuestras prácticas, pensando cómo puedan ser más vivibles y que no nos deshumanicemos en estas distancias que se nos imponen para cuidarnos, ¿no? Como que también hay muchas paradojas en toda esta situación actual que estamos viviendo, pero bueno, más que nada que podamos seguir en cercanía y con vínculos humanizantes a pesar de todas las medidas preventivas que tengamos que tomar y protocolos y bueno, de toda la prudencia respecto a esto, sin alejarnos y acompañándonos cada uno y a los niños sobre todo en las crianzas y en estos nuevos desafíos que enfrentamos. Gracias, Cande, por la conversación. Espero que sea de agrado y de utilidad para aquellos otros interlocutores que tenemos también detrás de la pantalla, que no los vemos, que no los podemos escuchar en este momento, pero que bueno, que seguramente vamos a recibir sus resonancias a través de algún medio, igual vamos a seguir recibiendo y escuchando sus palabras y sus voces. Gracias nuevamente al Centro Crianza y a la posibilidad de estar participando en este congreso. Nos vamos a hacer. Sí, muchas gracias. Hasta luego.